a seguir explicando problemas de las funciones y ya nos vamos a meter un poco también con las funciones trigonométricas y con una propiedad que nos falta por explicar. Es una función a mayores, pero que al final pues no se considera una función aparte, sino que se suele incorporar a otras, ¿vale? Esa función es la función valor absoluto. Si os fijáis aquí arriba, mejor dicho, esta función aquí abajo veis que lo único que está dibujado, todos los puntitos están en blancos, pero lo único que está pintado es una recta que se llama y igual a x. Bien, si yo en vez de poner y igual a x, os fijáis en la primera de arriba del todo, que pone lo mismo, f de x, que es lo mismo que y, igual a x, pero esa x está entre dos barritas, esas dos barritas significa valor absoluto. ¿Qué es lo que hace el valor absoluto? Convierte todos los valores en positivos. Quiere decir que si yo en vez de dibujar la recta, dibujo el valor absoluto, quito la recta y pinto el valor absoluto, os dais cuenta de que es lo mismo que tenía antes, pero convirtiendo todos los valores en positivos. Es decir, os voy a pintar la recta para que la veáis. Si nos fijamos, por ejemplo, en la recta, cuando la x vale menos 1, la y vale menos 1. Cuando la x vale menos 2, la y vale menos 2. Pero si yo ahora dejo solo el valor absoluto, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando la x valía antes menos 1 y la y también valía menos 1, me convierte la y siempre en positivo. El mismo número, pero en positivo. Por eso me sale la y igual a 1. ¿Vale? Por eso me sale ese punto de ahí. Cuando la x antes valía menos 2, pues antes tenía que cuando la x valía menos 2, la y valía menos 2, ¿vale? Porque como era y igual a x, por eso tenía el 2, el menos 2, menos 2. Pero ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha venido la función valor absoluto y me ha cogido, me ha transformado la x, perdón, me ha transformado la y siempre en positivo. Por eso tengo ahí el valor menos 2, 2. ¿Vale? Bien. Y eso lo hace con cualquier cosa que metamos dentro de esas rayitas, ¿vale? Os recuerdo que la función es esa de arriba, la primera, que son dos rayitas. Todo lo que yo meta entre esas dos rayitas me lo va a convertir siempre, sea lo que sea, en positivo. Vamos a hacer otro caso. Vamos a esconder la recta, vamos a esconder el punto y vamos a coger otra función. Voy a coger una función como, por ejemplo, esta de aquí en medio. X al cuadrado menos 7. Ya conocéis un poco las parábolas, que son las funciones polinómicas de segundo grado, y os dais cuenta de que por el camino esta función se ha transformado, ha tenido valores negativos por debajo del eje de las x, es decir, la y tiene algún valor negativo. Si yo, os fijáis justo debajo de la fórmula que pone qx igual a x al cuadrado menos 7, debajo está r de x, que es lo mismo pero con valor absoluto. ¿Qué va a hacer? Pues que todos los valores que sean negativos, pum, me los transforma en positivos. ¿Vale? La función es exactamente la misma, pero haciendo, por decirlo así, y sin decirlo así, una simetría con el eje de las x para todos los valores que sean negativos. Y puedo hacer esto, por ejemplo, también con funciones trigonométricas. Tenéis aquí la h. La h es la función seno de x que ya hemos estudiado, que es esa de ahí. Si os fijáis en la p, es la función seno dentro de un valor absoluto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todas las que eran valores negativos, todo lo que estaban por debajo del eje de las x, me la sube automáticamente para arriba. Podría hacer lo mismo con la función coseno, que la tengo por aquí. Bueno, la función coseno no la tengo aparte, bueno, aprovecho y os la enseño también así, ¿vale? Quedaría lo mismo, pero me ha subido todos los valores a positivos. Entonces, dicho esto, vamos a hacer algún problema. Los estoy sacando, como veis, del OneNote y entonces vamos a intentar explicar alguna de ellas. Por ejemplo, el 70 representa y averigua el dominio y recorrido del valor absoluto del seno de x y del valor absoluto del coseno de x.
Pues lo mejor de esto es que lo podemos pintar rápidamente, la del seno y luego hacemos la del coseno. Dominio. ¿Hay algún valor de x que no tenga dibujo? Ninguno. Por tanto, el dominio va desde menos infinito a infinito. ¿Cómo podríamos ver esto? Nosotros nos fijamos en la fórmula, que la tenemos ahí en medio. ¿Yo puedo meter cualquier valor dentro del seno? Sí. ¿Puedo meter cualquier valor dentro de un valor absoluto? Sí. Por tanto, el dominio va desde menos infinito a infinito. ¿Y el recorrido? ¿Qué va a ser? ¿Qué valores acaba tomando la y? Si yo me fijo, la y solo puede ir desde 0 a 1. Así que el recorrido de esta es de 0 a 1, el recorrido de la función valor absoluto del seno de x. Si hago lo mismo con el coseno, me doy cuenta de que es exactamente lo mismo. El dominio es desde menos infinito a infinito y el recorrido es de 0 a 1. ¿Vale? Más cosas que tenemos por aquí. Por ejemplo, el 74. Halla el periodo de las siguientes funciones. Seno, ahí tenéis una serie de funciones. Vamos a ver cuáles he puesto yo por aquí. Vamos a coger, por ejemplo, la función, aquí está la t, está aquí abajo, t, que es seno de x partido por 3. Si yo lo represento, esto ya lo explicamos cuando vimos la teoría del seno, incluso podría cambiar los ejes, pero no voy a andar aquí, bueno, venga, que no tardo nada, y así lo dejamos un poco curioso. Aquí es que además con el iPad, si no estáis acostumbrados, se puede complicar, ¿vale? Entonces yo os lo hago aquí en un momentín. Además es que aquí hay veces que da problema de escritura y me está dando problemas, nada, lo dejamos, porque tampoco me va a aportar mucho, ¿vale? La función seno de x partido por 3, recordamos que que la función seno de x tenía un periodo de 2pi, que si hacíamos lo que está dentro del seno 3 veces más pequeño, me quedaba el periodo 3 veces más grande. Por tanto, el periodo de esta, si yo me fijo, va a llegar hasta ese punto de ahí, que es 6 veces el número pi. Es decir, si yo hago la función 3 veces más pequeña, lo que está dentro del seno 3 veces más pequeño, el periodo que antes era 2pi me queda 3 veces más grande. 3 por 2, 6pi. Por eso llegamos hasta ahí. Creo que tenía por aquí otra. Vale, ¿qué pasa si yo multiplico la función seno por un número entero antes o después? ¿Vale? Eso lo he visto antes en un problema por aquí. A ver. Vale, lo tenéis aquí en el 75. En el 75 veis que tenemos la función seno y la función coseno con un número delante, con un 2, con un 4. ¿Y que cómo me quedaría esto? Pues simplemente lo único que tengo que hacer es dibujarla. Y yo lo que me doy cuenta es que me queda la función exactamente lo mismo, pero más alta. Es decir, que antes la función seno solo me llegaba hasta el 1, ahora me llega hasta el 3. El periodo sigue siendo lo mismo. Lo único que me cambia es una cosa que se conoce como amplitud, ¿vale? Es la misma función, pero más amplia. Si en vez de un 3 yo pusiera un 4, pues más amplia aún, ¿de acuerdo? Entonces yo me doy cuenta que la función es la misma, pero más arriba. ¿Y si en vez de un 4... tuviera un menos 4? ¿Qué significaría un menos en la función seno? Pues un menos en la función seno significaría que, a ver que quito esto y así lo podéis ver mejor, significaría que lo único que le hago es darle la vuelta a la función. Cuando antes tenía una parte positiva, ahora la tengo negativa, ¿vale? Aquí la tenéis como al principio, y si ahora le pongo el signo menos, me queda todo lo que era positivo como negativo. Si os dais cuenta, ahora no coincide la parte de arriba con la parte de abajo y la parte de arriba de la otra función con la función seno, ¿de acuerdo? Bien. Y para terminar, aquí abajo hay una serie de ejercicios que hablan sobre la continuidad. La continuidad de las funciones,
que es esto que tenéis aquí, el 76, me va a decir en el dominio en el que me están hablando que estudie todas esas cosas, ¿no? Dominio, recorrido, monotonía, continuidad y curvatura de las funciones. Son funciones a trozos. Son funciones a trozos. Entonces, si queremos trabajar con ellas, lo más cómodo que es intentar dibujarlas en GeoGebra, que además, como no estamos en clase, no os lo puedo dibujar así más manualmente, si puedo os hago un vídeo, pero lo vamos a dibujar en GeoGebra y así podemos estudiar rápidamente todas esas cosas que me han dicho. Dominio, recorrido, monotonía es el crecimiento, ¿vale? Crecimiento, continuidad y la curvatura es la concavidad, que bueno, me importa menos. Crecimiento y continuidad de las siguientes funciones, ¿vale? Yo os he cogido la primera. Si alguien tiene dudas de cómo se hace esto en GeoGebra, que me lo pregunte. Entonces yo vengo a GeoGebra y esta parte, o mejor dicho, esta función tiene dos partes. Una que es que la x vale 2 desde 0 hasta pi, ¿vale? Si os dais cuenta, a ver, esperad, elegí 9, a ver si cojo esto y os lo pongo más grande. Fijaos la única función que he marcado, que es que la función, en este caso es la h1, es igual a 2, y veis que la x está entre 0 y pi. La otra parte de esa función es la que viene aquí marcada como P1, que es el seno de x cuando está entre pi y 2pi, la x. Si me preguntan si la función es continua, pues yo ya lo estoy viendo, ¿vale? Pero tengo que mirar más cosas. Por ejemplo, me explicaban, o mejor dicho, me pedían el dominio. El dominio es donde yo tengo función y me doy cuenta que es desde 0 hasta 2pi. Tengo función en todos los puntos. Cierto es que tendría que mirar si x es igual a pi en alguno de los dos. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque ya os digo que como andamos en GeoGebra y a distancia, vamos a intentar resolver las cosas un poco con el dibujo. Eso es el dominio. El recorrido, pues si os dais cuenta, el recorrido va a ir desde -1 a 0 y luego el 2, solo. El recorrido, recuerdo que era mirar la función desde abajo para arriba recorriendo el eje de las I's. Pues yo voy mirando, en el -5 nada, -3 nada, -2 nada, me encuentro en el -1, desde el -1 hasta el 0. Y luego el 2. Ese es el recorrido. También me preguntaban por el crecimiento y decrecimiento. Pues si os dais cuenta, la función crece, o mejor dicho, decrece desde pi hasta 3pi medios, que sería ese punto entre medias, abajo del todo, y luego volvería a crecer desde 3pi medio hasta 2pi. Y lo último que nos faltaría ver es si es continua o no es continua. Yo me doy cuenta de que no es continua porque los trozos están separados. Y ya está. Y no hay que darle más vueltas.